Quiero, antes de empezar de lleno, quiero comentarles que esta predicación, este mensaje está dividido en tres partes. 2/3, o sea, la mayor parte de esta predicación, vamos a tomarlo como una plática medio clase, como de teología, más o menos. No es una prédica, no van a salir súper motivados en esos 2/3. Aguántenme tantito. A lo mejor es un poquito complicado, pero les aseguro que el último tercio, la última parte, todo va a tener sentido. Y si llegamos bien ahí, todo va a estar bien. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué es ese tema tan complicado y misterioso? El tema de hoy ¿es razonable creer en Dios? Así se llama el mensaje. Y vamos a leer un versículo rápidamente. Voy a dar varios versículos. Si tienes donde anotar, voy a dar algunos conceptos, algunos principios, algunos puntos que te recomiendo que anotes, ¿verdad? Puede ser en tu celular o pues en tu mente si quieres, pero si tienes donde anotar va a ser mejor. Primera de Juan 4:20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Acuérdense de ese versículo, todo el mensaje lo vamos a volver a tocar hasta el final, ¿ok? Entonces, sería algo utópico, un sueño guajiro, ¿verdad? Pensar que vamos a poder responder esta pregunta de manera total, ¿verdad? O sea, ¿es razonable creer en Dios? Responder acerca de la existencia de Dios es algo que ninguno de nosotros va a lograr responder de manera definitiva y contundente. Eso no se puede argumentar de manera definitiva y contundente la existencia de Dios, ni tampoco lo contrario, la inexistencia de Dios. Es algo que no se puede. Es algo que conlleva fe y que de hecho no es una rama de la ciencia en lo absoluto. O sea, porque la ciencia puede probar a Dios, bueno, no es una rama de las ciencias exactas, es una rama de la filosofía, en la que viene la teología y pues la fe y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos todo, esto es Pablo, dice, ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. El mismo apóstol Pablo que vio a Jesús cara a cara, que Jesús se le aparece, que fue instruido por los apóstoles, que estaba lleno del Espíritu Santo, que escribe las cartas que vemos en la Biblia, él mismo dice que no conoce todo completamente, sino que conoce cosas parcialmente e incompletas, y en algún futuro, cuando vayamos a la eternidad, vamos a conocer todo de manera completa. Por lo tanto, si el propio apóstol Pablo dice eso, pues cuánto más nosotros. Entonces sería un sueño irreal pensar que nosotros tenemos todas las respuestas aquí, si el mismo apóstol Pablo está diciendo que él ve las cosas de manera parcial e incompleta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, entonces, la ventaja que tenemos con esta pregunta, con este tema, es que la pregunta no dice Dios existe, no es la pregunta, ¿es razonable creer en Dios? ¿Qué quiere decir esto? Que si podemos llegar a concluir que Dios existe por medio de razonamientos, por medio de la razón, por medio de la conciencia. Esa es la pregunta. No vamos a proponer aquí definir bueno, concluir si Dios existe o no. La pregunta es si mediante la razón podemos concluir que Dios existe. ¿Okay? Hay una línea de diferencia ahí. Y debido al tiempo que tenemos, hay muchos argumentos a favor, en contra, hay muchas preguntas y no tenemos el tiempo suficiente. Esto sería para un curso de horas y horas, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a lo traté de comprimir lo más posible y traté de tomar lo que yo creo que es más importante. Entonces, ¿cómo llegamos al razonamiento de algo? Hay muchas formas de razonar, pero yo te voy a dar la herramienta más sencilla, más accesible y más esencial de un razonamiento, que es preguntar. O sea, antes, para tú poder razonar algo, cualquier cosa, tú tienes que hacer preguntas. Tú puedes tener estudios, tú puedes tener conocimiento, tú puedes leer mucho, tú puedes hacer muchas cosas, pero lo esencial dentro del proceso racional es preguntar, y es algo que es gratis, es algo que no
No necesitas ningún nivel académico, no necesitas ningún conocimiento. Preguntar es algo esencial de la conciencia humana. Por lo tanto, esto es a lo que nos vamos a dirigir, a hacer preguntas. No necesariamente aquí se van a contestar todas las preguntas, algunas las vamos a dejar para que tú te preguntes y trates de investigarlas, pero vamos a hacer lo que mejor podamos, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Vamos a responder 3 preguntas, o vamos a abordar 3 preguntas. Una, la primera, que es el título, ¿es razonable creer en Dios? La segunda, ¿por qué al Dios cristiano? O sea, bueno, estamos hablando de un Dios, no estamos hablando del Dios cristiano. Es razonable creer en un Dios creador de toda la materia lo existente. La segunda sería, ¿por qué ese Dios sería el Dios cristiano? Y la tercera pregunta es si yo soy un creyente razonable o si soy un creyente racional. ¿Okay? Entonces vamos a ir a la primera pregunta, que ¿es razonable creer en Dios? Bueno, entonces, vamos a leer lo que dice Romanos 1:20. Pues si lo visible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. O sea que Pablo está diciendo, mediante la creación, lo que Él ha creado, ahí podemos ver a Dios, ¿no? Entonces, volvemos al principio. No podemos estar 100% seguros de la existencia de Dios mediante el método científico, ¿no? Eso no se puede probar. Como menciono, no es una rama de la ciencia. Pero vamos a dar algunos argumentos. Por ejemplo, hablando de la creación de un universo y hablando de un Dios en general, quita el que es el de la Biblia, quita el que es el cristiano, un Dios existente, un ser poderoso que creó la materia, que creó todo lo que vemos. Vamos a ir a un principio que se llama ex nihilo nihil fit. ¿Qué rayos es esto? Es un término en latín. ¿Pero qué significa? Que de la nada, nada se hace. O sea que de la nada no puede existir nada. O sea, tiene que haber algo anterior para que la materia exista. Ya sé que está medio revoltoso, pero un ejemplo sería, un bebé no nace de la nada, sino se tienen que juntar los genes del papá y los genes de la mamá y sale algo. O sea, de algo preexistente sale un ser vivo. Y ese principio no nomás es para el ser humano, sino es para toda la materia existente, ¿ok? Entonces, ese mismo principio que vemos en un bebé, cómo es creado un bebé, ese mismo principio de que todo necesita algo anterior para existir, pues es aplicable para absolutamente todo, ¿no? Ahora, el universo, aunque, por ejemplo, hay muchos que argumentan que tiene 6,000 años, lo que sería prácticamente imposible. Supongamos que tiene millones de años, como la ciencia estipula. Independientemente si tiene millones de años hacia el pasado, millones y millones y millones y 500,000 y los billones de años, los que tú quieras al pasado, tuvo que haber un principio. Pues en algún momento hubo un principio. ¿Por qué? Porque este principio de causalidad, de que nada puede ser creado de la nada, dice que el universo en algún punto, por más lejano que sea, tuvo que tener un principio, que algo precedió a lo que hoy conocemos como universo. Entonces, como el universo no es infinito y tuvo que tener una causa primera, tenemos que deducir que algo que está fuera de todo lo existente es el que provocó la existencia. Pero ese ser existente tiene que estar fuera del espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque si lo que conocemos como infinito hacia el pasado, ¿no? El principio del universo, vamos a remontarnos al principio del universo, algo sucedió ahí, pero tiene que ser algo que esté fuera de ahí, ¿sí me explico? O sea, que esté fuera de eso que se va a crear. Tiene que ser un ser que no esté regido por las leyes de esa misma naturaleza, que sea más poderoso, que tenga una mayor potencia, que sea preexistente a lo existente. Entonces, ese es un razonamiento al que podríamos llegar para concluir que Dios existe. O sea, que hay una fuerza creadora detrás de todo lo que conocemos, ¿no? Pero hay algo que se llama el naturalismo filosófico.
El naturalismo filosófico lo utilizan, es más o menos popular entre la corriente del ateísmo. Sin embargo, muchos ateos rechazan esa postura porque es un poco, pues no carece de argumentos, ¿no? Y el naturalismo filosófico es la idea de que todo tiene una causa natural en su origen y que la vida orgánica, o sea, todo lo material, es solo producto de fuerzas que actúan al azar sin que nadie las guíe. Entonces, todo lo que conocemos, todo lo que dice el naturalismo filosófico es que todo lo que conocemos, toda la materia orgánica, viene de factores naturales, o sea, de materia, pero que son al azar. O sea, ¿cuál es el primer problema de esto? Es que en el universo en el que vivimos hay leyes que si tú modificas las leyes pues, universales por un poquito, se hace un caso. O sea, las leyes que hay en el universo son demasiado exactas casi para ser verdad. Entonces, si todo eso es un producto del azar, uno, tiene que haber millones de años atrás y millones de universos. O sea, para que el universo en el que nosotros vivimos, con las leyes tan perfectas que existen de gravitación, por ejemplo, algo tan sencillo como hervir el agua, ¿no? Hervir el agua va a hervir igual miles de años atrás, miles de años en el futuro. El agua hierve pues, a la misma temperatura. Hay una ley ahí acerca de estos principios, ¿no? Y son muy perfectos para que tú y yo existamos hoy en día. Si una cosa se mueve un milímetro, un milisegundo, todo se echa a perder. Es demasiado perfecto. Entonces, el naturalista filosófico diría que es un producto del azar y que hay millones de universos y que dentro de esos millones y millones y millones de universos, pues se dio el universo que vivimos. O sea, puede ser, ¿verdad? O sea, podríamos decir, pues sí, puede ser. O sea, si vimos Marvel y Endgame, y los 14 millones de futuros en el que nomás Iron Man gana en uno, bueno, que derrotan a Thanos en uno. O sea, puede ser, no podemos decir que no, pero como que no valdría la pena vivir en un mundo así, en un mundo en el que por azares del destino tú y yo existimos, todo lo que construimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, es porque en algún momento se dio en unos millones y millones de universos algo al azar para que todas las condiciones en las que vivimos sean las que tenemos, tan perfectas. Y ya, pues fue al azar. Esa es la argumentación del naturalista filosófico. ¿Por qué muchos ateos rechazan esta idea? Porque el naturalismo filosófico rechaza las cosas inmateriales. Por ejemplo, el amor, el odio, la venganza, la conciencia, los pensamientos, todo eso son producto, según ellos, de reacciones químicas simplemente. Entonces imagínate qué horrible sería vivir en un mundo en el que el amor es simplemente una reacción química. O sea, todo viene solamente de lo orgánico, es una reacción química y eso es el amor. Entonces muchos ateos académicos dicen, eso no puede ser el amor. O sea, esas cosas no pueden medirse mediante el método científico, son cosas inmateriales que escapan más allá de las ciencias exactas, ¿no? Entonces, por eso muchos rechazan esta idea y realmente no es tan popular en el sentido académico, pero sí es popular como que en redes sociales y sí es popular. Si tú te entras en una argumentación a lo mejor con un no creyente, probablemente te pueda sacar ese tema más o menos, pero realmente si lo elevas a un nivel académico, muchos académicos rechazan eso porque dicen, oye, hay cosas que no entran ahí en las ciencias exactas, o sea, simplemente no son materia de ahí, y no puede ser que todo lo inmaterial, los pensamientos, la conciencia, los valores, la moral, la ética, el amor, sean reacciones químicas, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Que sea así. Entonces, podemos concluir de esta primera parte que la existencia de Dios no se puede probar de forma contundente y definitiva. Eso estamos más o menos de acuerdo, creo yo. 2, todo lo que existe tiene una causa primera. Y 3, no todo se puede explicar mediante el método científico. Esa es la primera parte. Entonces, la existencia de Dios no se puede probar de forma contundente. Eso es algo que nos tenemos como cristianos que tragar y decir, eso es cierto. Por eso tenemos que prepararnos y argumentar. Todo lo que existe tiene una causa primera. Y no todo se puede explicar mediante el método científico. Tenemos que ser realistas al entender que la pregunta inicial es razonable creer en Dios. Eso significa que puede haber creyentes, y mi respuesta definitiva a eso sería, depende.
sea, hay creyentes que no son racionales. Su creencia no es racional. Hay creyentes que sí son racionales, su creencia sí es racional. Y eso sería lo mismo para un ateo. Hay ateos que no tienen un proceso racional para no creer en Dios y hay ateos que sí tienen un proceso racional para creer en Dios. ¿Sí me explico? O sea, puede ser o no razonable, depende del individuo y eso depende del proceso a que cada persona llegue a sus propias conclusiones. Entonces, depende. Sí, no, depende de cada caso, ¿verdad? Pero hay un problema más grande acerca de la existencia de Dios y es algo que nos sacan mucho los cristianos y creo que es un problema grande, que es el problema del mal. O sea, ¿por qué existe el mal? Entonces sí existe un Dios, ¿no? Y te voy a leer una cita que dice: que seamos incapaces de ver o pensar en una buena razón para que Dios permita que ciertas cosas ocurran no quiere decir que no pueda haberla. Entonces, que tú y yo no seamos capaces de entender por qué ciertas cosas sucedan, no quiere decir que ciertas cosas sucedan no tengan una razón delante de Dios. Simplemente escapa nuestra razón y escapa nuestro entendimiento, ¿no? Ahora, si viene una persona y te dice, ¿cómo va a existir Dios si hay injusticia en el mundo? Y aquí hay un gran problema, porque yo te preguntaría, por ejemplo, ¿hay injusticia en el reino animal? ¿En el reino animal hay injusticia? ¿Qué piensan ustedes? En la selva, en el bosque, o sea, ¿hay injusticia? Pero no, o sea, no hay conciencia ahí. Están siguiendo sus instintos. No hay moral, no hay ética, por lo tanto no hay injusticia. O sea, pues así son, ¿no? Para nosotros sí son, porque somos animales conscientes, somos personas que tienen, o sea, humanos, tienen conciencia, podemos determinarlo, pero en ellos no hay injusticia, no hay justicia, no hay moral, no hay ética. Es la selva, es el bosque, es el océano, no hay nada. Son ellos siguiendo sus instintos. No hay injusticia ahí. Hay injusticia en nosotros, en los seres humanos. Entonces, si una persona viene y te dice, oye, ¿cómo puede existir Dios si el mundo es injusto? Y tú le decías, ok, ¿cómo llegas a la conclusión de que algo es injusto? ¿Cuál es tu proceso de pensamiento para llegar a la conclusión de que algo es injusto? ¿Cuál es tu marco de referencia? Pues muchos dirían que la injusticia y la justicia y la moral, lo bueno y lo malo, es relativo, ¿no? Eso lo escuchamos muy seguido. Es relativo al momento histórico en el que vivimos. Por ejemplo, hoy creemos que las mujeres y los hombres son iguales, pero esto no siempre ha sido así. En el pasado las mujeres eran inferiores. Incluso Aristóteles, este gran filósofo, él decía que las mujeres son hombres imperfectos. Sin embargo, Aristóteles contribuyó mucho al avance científico, pero decía eso. Luego vemos que depende del color de piel de las personas, son más o menos, ¿verdad? En un pasado, las personas de color no eran humanos, eran casi otro tipo de especie. Si lo juzgamos con la moral de ahorita, pues va a ser complicado, pero pues es otro tiempo, ¿no? Entonces dices, ok, la moral es relativa al contexto histórico, o es relativa a la persona, es relativa a la cultura. O sea, lo que está bien en México está mal en España, o así. Entonces, si alguien te dice, por ejemplo, normalmente un ateo dice que la moral es subjetiva, es relativa, o sea, no hay una moral específica, entonces, ¿cómo sabe él que el mundo es injusto? Por lo tanto, no podría ser un argumento en contra de la existencia de Dios. Porque entonces, ¿cómo vas a decir, oye, el mundo es injusto, entonces Dios no existe, pero me estás diciendo que la moral es relativa? Entonces el mundo no es objetivamente injusto, es relativamente injusto respecto a ti. Entonces, si el mundo es relativamente injusto, ese argumento no es un argumento objetivo para decir que Dios no existe. De hecho, el hecho de que las personas, por ejemplo, los cristianos comúnmente creemos que el mundo de hecho sí es un lugar injusto, que el mundo sí es un lugar nefasto y malo y que pasan cosas malas, de hecho, ese es un argumento a favor de la existencia de Dios, porque nosotros sabemos que hay una moral superior que rige y que es nuestro punto de referencia. Entonces, creer que el mundo es injusto es más
a favor de la existencia de Dios que en contra, porque tenemos un marco de referencia. Ahora, no todos los ateos piensan así. Hay ateos que pueden argumentar que sí hay una moral objetiva y pueden ser objetivos en su moral y sí puede suceder. Entonces, este argumento es más que nada para aquellos que piensan que la moral es relativa, ¿ok? Porque hay mucho hoy en día de eso. Entonces, ¿cuál sería la razón entonces? Ya definimos que hay una moral superior, ¿no? Entonces, ¿por qué un Dios, el Dios de la Biblia, ahora sí, creemos que es omnipotente, o sea que puede hacer todo, y que es bueno, y es más bueno que todos nosotros, ¿por qué no resuelve el mal? Esa es la pregunta más difícil. Y aquí es donde se pone interesante. Y no tengo respuesta. Esa es la verdad. Podemos suponer ciertas cosas. Por ejemplo, el argumento del libre albedrío, ¿no? La gente es libre, Dios lo permite, aunque es bueno, permite que las personas sean libres de tomar sus decisiones, y por eso hay maldad en el mundo, y también podríamos irnos a la idea de pecado original, de que Adán pecó, entonces por eso todos somos malditos, y hay maldad en el mundo por Adán. Okay. Sí, o sea, podemos irnos por ahí, pero la realidad de las cosas sigue habiendo un problema, o sea, aunque tengamos libre albedrío, supongamos que tienes un niño, ¿no? Y va a meter el tenedor ahí al conector, pues no vas a, o sea, ok, soy bueno, le voy a dar su libertad, pero lo voy a retirar de ahí. Entonces puede haber fallas argumentales también en la lógica de nuestra parte, eso es algo que tenemos que entender. Pero algo que más o menos creo yo que soluciona este problema para los creyentes es la idea de la vida eterna y de la resurrección. ¿Por qué? Porque el creyente en la vida eterna primeramente piensa que sus acciones aquí en la tierra son más importantes que las que alguien que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos, aunque sabemos que el que nos salva es Jesús, pero sabemos que de alguna u otra manera nuestras buenas acciones o nuestras malas acciones pueden afectar en nuestra futura eterna. O sea, sí creemos en unas consecuencias futuras. O sea, sí creemos en una eternidad. Sí creemos en consecuencias. Por ejemplo, es una escala cósmicamente gigante la diferencia entre pensar, ok, voy a tener consecuencias aquí en la vida o voy a tener consecuencias por la eternidad. Es una escala o sea, una magnitud muy diferente, unas consecuencias eternas, unas consecuencias de 70, 80, 90 años. Es muy diferente. Entonces, los creyentes creemos que nuestras acciones, que cómo nos comportemos aquí en la vida, de cierta manera afectan nuestra eternidad. Y mira lo que dice C.S. Lewis, dice, hay quienes dicen con relación a un sufrimiento pasajero, ninguna futura felicidad puede compensarlo. E ignoran sin dudas que el cielo, una vez alcanzado, operará en retrospectiva y transformará la agonía en gloria. Entonces, lo que está diciendo aquí es, algunos piensan que algo malo que pasa aquí en el mundo, o sea, situaciones malas, injusticias, cualquier cosa mala que nos pueda suceder, ya nada puede compensarlo. O sea, nos pasó, o sea, ese tipo de tragedias terribles, ¿no? Que son desgarradoras para el ser humano, ya nada de lo que pasa aquí en la tierra puede compensarlo. O sea, ya pasaron cosas horribles. O sea, no pueden. Pero el cristiano, a pesar de que puede llorar, a pesar de que puede lamentarse, a pesar de que puede quebrarse, a pesar de que puede tener ese sentimiento de abandono, tiene que tener en cuenta que en el cielo ese pasado terrible, esa agonía se va a transformar en gloria. Entonces, ¿podemos resolver el problema del mal? No necesariamente. No necesariamente hay una respuesta contundente, pero podría ser que es por el libre albedrío, puede ser una opción. Sin embargo, aunque no lo resolvamos, creemos en un futuro que va a haber una gloria venidera, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que entonces ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Verdad? ¿Por qué hay injusticias en el mundo si Dios es bueno? Retiremos a Dios, ¿no? Retiramos a Dios de la ecuación. El problema del mal no se resuelve.
sigue igual. Sigue la maldad en el mundo. Entonces, si tú quitas a Dios quita a Dios de la existencia. Igual el problema del mal que estás planteando no se resuelve, ¿no? O sea, si lo quitas de la ecuación, pues no hay otro resultado diferente. El mundo sigue siendo malo, sigue siendo injusto. Entonces, el problema del mal y el detalle de que el mal y la injusticia pues existan tampoco es un argumento en contra de la existencia de Dios. E incluso creer que el mundo es objetivamente injusto puede ser un ancla para los creyentes de creer que hay alguien justo superior como estandarte, como brújula moral, ¿verdad? Entonces, de este segundo punto, concluimos 3 cosas. Bueno, 4 cosas. Una injusticia objetiva en el mundo no niega la existencia de Dios, en cambio podría ser un argumento a favor. 2. La inexistencia de Dios no soluciona el problema del mal. 3. Es misterioso el porqué del origen del mal y no hay respuesta contundente y definitiva. 4. El creyente tiene la esperanza de que a pesar del mal, hay algo mejor esperándonos después de esta vida, ¿no? Esas son las 2 primeras partes, esos 2 primeros tercios del mensaje. ¿Y por qué digo que todo va a tener sentido al final? ¿Por qué digo que todo esto que acabo de decir, todas estas palabras raras, argumentos, lo que tú quieras, van a cobrar sentido al final? Es porque el Dios cristiano. Entonces, no, perdón, me equivoqué, no son las 2 primeras. La segunda parte es porque el Dios cristiano. Sí, la segunda parte es porque el Dios cristiano. La primera es razonable creer en Dios. Segunda, porque el Dios cristiano. Ok, voy a leerte 1 Corintios 15, 3 al 6. Dice, en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí. Este es Pablo. A saber que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después apareció a Santiago y a todos los apóstoles. 1 Corintios 15 del 3 al 6. Entonces, ¿por qué el Dios cristiano es el Dios verdadero? Entonces, primero tenemos que definir qué es el cristianismo, y eso puede ser un poco complicado. Sin embargo, a través de la historia de la iglesia, al principio, en los primeros siglos de la iglesia, se hicieron algo que se llaman credos apostólicos. A través de los credos apostólicos se define un cristianismo victorioso. ¿A qué me refiero con un cristianismo victorioso? Pues resulta que al principio de la iglesia, cuando recién el cristianismo era una religión emergente, muchas ramas del cristianismo se abrieron. No había una Biblia, no teníamos Biblia. ¿Okay? Los primeros cristianos no tenían Biblia. Sí, así era, no tenían Biblia, lo repito. Entonces, los primeros cristianos, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Estaban los apóstoles, estaban viendo, recibieron la información de Jesús, estaban la enseñanza apostólica, la iban transmitiendo a las siguientes generaciones. Y se hicieron los credos apostólicos en los que se fueron eliminando ciertos tipos de cristianismo. Unos tipos de cristianismo se definieron como herejías, o sea, tú eres un hereje, tú eres una rama hereje del cristianismo, entonces no te contamos. Entonces el cristianismo empezó a formular qué es el cristianismo. Se llama la ontología del cristianismo, que es básicamente qué es el cristianismo. Entonces, y esto es lo que resulta del cristianismo triunfante, ¿ok? Del cristianismo victorioso, así le llamo yo. Primero, un Dios trino que creó el mundo. La humanidad incurrió de pecado y maldad. Dios vino al mundo en la persona de Cristo para rescatarnos. En su muerte y resurrección, Jesús llevó a cabo nuestra salvación para que podamos ser recibidos por gracia. Estableció a su iglesia como vehículo que da continuidad a su misión de rescate, reconciliación y salvación. Al final de los tiempos, Jesús regresará para renovar los cielos y la tierra y desterrará de este mundo el mal, la injusticia, el pecado y la muerte. Eso es el cristiano. ¿Okay? Todo lo que crea diferente a eso es considerado herejía. ¿Les guste o no les guste? Así es. ¿Okay? Entonces, el problema que muchos no pueden resolver es por qué nació un cristianismo primitivo. O sea, ¿por qué se origina el cristianismo? Eso es muy complicado de responder
para los escépticos, para aquellos que no creen. Porque sabemos que en el siglo IV, bueno, por ahí más o menos, a principios, la religión cristiana se instituyó como la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Y ahí a partir de ahí es muy sencillo, ¿no? Pues es que la religión cristiana es tan famosa porque la impuso el Imperio Romano, y el Imperio Romano inventó absolutamente todo, y el Imperio Romano inventó la Biblia y el Imperio todo. No es así. La realidad de las cosas es que no es así. Hay un origen en el primer siglo de nuestra era del cristianismo. Uno de los argumentos sería que los evangelios son escritos bastantes años después de los hechos que ocurrieron, ¿no? Los evangelios son escritos alrededor de 40 o 60 años después de Jesús. Sin embargo, los escritos de Pablo no. Los escritos de Pablo se escribieron 15 a 20 años, que es lo que leímos ahorita. Entonces, vemos en Pablo, en 1 Corintios 15, 3 al 6, una de las primeras credos apostólicos de qué pasó. En primer lugar, a Pablo le enseñaban la tradición, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, se le apareció a los apóstoles, bla, 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 todo eso. Todo eso es 15 a 20 años después de la resurrección de Jesús, y Pablo dice que había testigos oculares todavía vivos. Eso quiere decir, estas cartas de Pablo se utilizaban en las iglesias, las tenían que predicar en voz alta, y había testigos oculares que podían testificar que lo que Pablo estaba diciendo era mentira o era verdad. Entonces, ¿por qué nace un cristianismo primitivo? O sea, ¿por qué nace? Después que se haga popular la religión romana, ese es otro rollo. Pero ¿por qué en el siglo I, después, 15 años después, 20 años después de la muerte de Cristo, vemos estos trabajos de los apóstoles, estos escritos diciendo que Jesús murió y resucitó? ¿Por qué? Si había testigos oculares, aquí Pablo dice que se le apareció a otras 500 personas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nace un cristianismo? Y esa es la pregunta que muchos escépticos no pueden responder. O sea, ¿por qué nace? ¿Qué pasó? ¿Qué creyeron? Y la respuesta, y la única explicación posible que tiene sentido, es que Jesús resucitó. Es que Cristo sí resucitó. Por más increíble que eso pueda ser, ¿verdad? Para los cristianos es muy fácil creerlo, lo que creemos nosotros, ¿verdad? Es la base de nuestra fe. Pero si tú quitas la resurrección del cristianismo primitivo, no estás hablando ni de la creación de la Biblia ni siquiera, porque eso se hace mucho después. O sea, cuando se compila toda la Biblia se hace después, cuando se instalan varios credos apostólicos, incluso varias doctrinas. No. El cristianismo en su origen, el primero. Si tú quitas la resurrección del cristianismo primitivo, es muy complicado explicarlo históricamente. Es muy complicado. Ahora, algo muy importante que decir es que los judíos del segundo templo, que son con los que se encuentra Jesús, sí tenían ciertas ideas que como que empataban más o menos con la idea del cristianismo, y por eso el cristianismo tiene ese empuje, ¿verdad? O sea, sí tiene esa, como que les hacía sentido a los judíos, a algunos, ¿no? No a todos, pero sí les hacía sentido porque sí había argumentos dentro de la teología de los judíos del segundo templo, la concepción del Mesías, de Cristo, ¿verdad? Entonces, muchos podrían decir que las historias de Pablo, los evangelios se inventaron, ¿no? Es que los seguidores lo inventaron para, pues, promover su religión. Hay dos problemas, y es, ¿por qué ponen a Jesús tan vulnerable en el Getsemaní, por ejemplo, y en la cruz pidiendo que Dios lo abandonó? Si es el Mesías, si es el rey, ¿por qué lo ponen ahí? O sea, eso no tiene sentido con un Dios poderoso que viene a rescatarnos, un Mesías. Y lo ponen ahí porque no tenían para dónde hacerse, porque es lo que pasó. Había muchos testigos oculares de que eso sucedió. Y otra, es que las primeras personas que vieron a Jesús y que fueron testigos fueron mujeres. Y eso, para esa época, es un problema grandísimo, porque el testimonio de las mujeres no valía en un juicio. No valía, no las tomaban en cuenta. Ni siquiera estoy diciendo en cuestión moral, sino en un juicio literal. No, su testimonio no contaba. Lo más fácil para ellos es decir, no fueron las mujeres, se le encontró Pedro y Pablo y todos así. Pero no, había demasiados testigos de que sabían que las mujeres lo habían visto primero, no tenían para dónde lo tuvieran que escribir, porque así fue.
¿Sí me explico? O sea, no tenían más que hacer al respecto. Entonces, si bien es cierto, no podemos tampoco determinar que Jesús de hecho resucitó, ¿verdad? Mediante el método científico, mediante el método histórico. No podemos estar 100% seguros de eso. Algo que sí tenemos que estar 100% seguros es que los apóstoles sí creían que Jesús resucitó. Si a lo mejor para ti es suficiente, a lo mejor para ti no, pero si algo estamos seguros es que los discípulos de Jesús sí creían en su propio mensaje. Ahora nos toca a nosotros creer que ellos están dando el mensaje correcto, pero ellos sí creían y estaban convencidos de su propio mensaje. Y ahora sí queda la última parte, es si soy un creyente razonable. No sé si me puedas ayudar, por favor, para terminar. Y ahí quedan muchas preguntas. ¿Por qué Dios tuvo que mandar a su hijo? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué Dios no pudo desaparecer nomás así de la nada las cosas? ¿Por qué hay muchas cosas? Hay muchas preguntas que no vamos a responder aquí, tal vez por falta de tiempo. Pero la pregunta final, y con lo que quiero cerrar, es si soy un creyente razonable. Si tú y yo somos creyentes razonables. Te voy a decir algo. Todo lo que acabo de decir, la pasada media hora, es basura. Es basura. Porque al final de cuentas, si no hacemos lo que voy a decir a continuación, no sirve de nada. No sirve de nada lo que acabo de decir. Miren, la sociedad, sobre todo en Occidente, ¿no? En la cultura occidental, la mayoría de las personas conocen el mensaje de Jesús, sean creyentes o no. Conoce las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, esas personas, vengan o no a la iglesia, están parcialmente capacitadas para juzgarnos si somos cristianos o no. Porque para bien o para mal, para nosotros, el mensaje de Jesús hoy en día es muy popular. O sea, es conocido. Es cultura pop, pues. O sea, sí. La mayoría de las personas, crean lo que crean, saben que el mensaje de Cristo es un mensaje de amor. Saben que es un mensaje de gracia. Saben que es un mensaje de perdón. Crean que haya resucitado o no. Es más, pueden no creer en que Jesús existió como persona histórica, pero saben, si lo creen como leyenda, como mito o como persona histórica, no importa, saben el mensaje de Cristo. Saben que era un maestro que enseñó el amor. Saben que era un maestro que enseñó a no juzgar a los demás. Saben que era un maestro que ayudaba a los pobres. Sabe que instruyó a sus seguidores a ayudar a los pobres. Saben, la gente sabe, para bien de nosotros o mal de nosotros, saben el mensaje de Cristo. Saben lo que Jesús nos dijo a nosotros que hiciéramos. Saben y creemos a veces que podemos hacer tontos a las personas. Ir con la banderita cristiana y soy la iglesia y soy cristiano, y comportarte como algo totalmente contrario a eso. Y tú pensando, es que la gente no sabe qué es ser un cristiano. O sea, nomás puedo decir que soy cristiano, pero no, la gente sabe. La gente sabe. Y luego nosotros nos llevamos compartiendo, ¿verdad? Pues vas a ver más. Qué bueno, porque necesitan saber. Pero tú les puedes dar todos los argumentos que te di anteriormente, razonar. Pero si no te ven a ti como un creyente razonable, que es congruente con su creencia, no sirve de nada. La principal forma en la que nuestro cristianismo va a tener una base racional es siendo cristianos. O sea, el mayor argumento que te podemos tener para decir, mi Dios, el Dios de la Biblia, Cristo resucitó, Cristo existe, Cristo es el Dios verdadero, el de la Biblia es el Dios verdadero, es el mensaje verdadero, es el mensaje que necesitamos, es ser un cristiano. Ese es el mayor argumento. Y lo quiero direccionar hacia ese lado porque vamos a comenzar un año. Y es hacia dónde vamos a irnos, misión y corazón. Hacia dónde vamos a irnos, o sea, hacia dónde nos vamos a dirigir este año como iglesia.
El mensaje es muy sencillo. No importa si no te acuerdas de nada de lo que dije. Seamos cristianos. Seamos cristianos. No digamos ser cristianos. Seamos cristianos. Caminemos como cristianos. Comportémonos como cristianos. Porque no hay ningún argumento racional, científico, filosófico. Nada va a servir si nosotros no somos cristianos, congruentes con el mensaje de la cruz. Si el mismo apóstol Pablo decía que todo su conocimiento era tomado por basura, por amor a Cristo, y luego en Primera de Juan se nos dice que cómo vamos a amar a un Dios invisible si no amamos al que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, si todo lo tomamos por basura por amor a Cristo, y luego se nos dice en otra parte que cómo vamos a hablar a ese Cristo invisible, ¿verdad? Si no hablamos a nuestro hermano, dejar todo nuestro conocimiento, nuestros dones y tomarlos por basura, también es amar al que vemos. También es amar a nuestro prójimo. También es amar al que tenemos enseguida. La justicia social, ayudar al pobre, visitar al que está en la cárcel, tener amor sacrificial para con otros para que conozcan el evangelio, será el arma más poderosa en contra de la incredulidad de otros. Esto, por encima de todo, tiene que ser la carta de presentación de un cristiano. Esto tiene que ser la base en la cual construimos argumentos a favor de la existencia de Dios, de nuestro Dios. La plataforma en la cual nos tenemos que parar para argumentar que la obra de Jesús es realmente verdadera son sus enseñanzas, el amor al prójimo, el mensaje transformador de gracia y de amor que representan la cruz del Calvario. Nuestra plataforma, nuestra base, donde nos tenemos que parar para argumentar, tiene que ser siempre, siempre la cruz, siempre el mensaje de gracia, siempre el mensaje de amor. Porque si no nos ponemos primero ahí para hablar, para argumentar, para debatir, no sirve de nada. No hemos entendido el evangelio, porque el evangelio no se defiende, el evangelio se predica, el evangelio se practica, el evangelio no se defiende, el evangelio se muestra. Por más razonable que sea nuestra creencia, y dice 1 Corintios 13, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las 3 es el amor.